Y entonces, bueno, teníamos este tiempo separado con anticipación, lo habíamos promovido de que íbamos a estar teniendo este conversatorio sobre la próxima generación, los desafíos tremendos que la próxima generación va a confrontar, y estamos de Canadá, Colombia, República Dominicana. Estamos aquí para conversar de este tema y más que nada dejarlo grabado para que podamos disfrutarlo y para que podamos, que sirva como el inicio de una conversación y de preguntas y de interacciones, porque yo creo que en el corazón de Dios, el modelo de iglesia, el modelo de pueblo, el modelo de Dios en su visión para su pueblo es siempre una visión de familia, no es necesariamente una visión generacional de división, sino que a través de toda la Biblia vemos que Dios trabaja con las generaciones, todas las generaciones, y que espera, Él está, o sea, creando una familia de todo pueblo, de toda nación, y en su corazón Él siempre vemos al pueblo de Dios a través de toda su historia, desde el Antiguo Testamento, que funcionaban y se movían juntos a través del proceso. Abuelos, padres, hijos, nietos. Entonces, a través vemos que las relaciones familiares, los modelos familiares, están en el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios para su pueblo es que también las generaciones puedan aprender unas de otras, puedan desafiarse mutuamente en su conocimiento de Dios, en su entendimiento de quién es Dios y qué está haciendo Dios en medio de este mundo, en medio de estos tiempos, y que se pueda transmitir. Entonces, yo creo que el siglo XXI requiere más que nunca una iglesia intergeneracional, donde podamos unir nuestras fuerzas, unir nuestras perspectivas, donde podamos aprender juntos unos de otros y juntos discernir esa voluntad de Dios para nuestros tiempos. Entonces, bienvenidos los que están aquí presentes. Yo quiero cada uno de los que están aquí presentes saluden. Tenemos a Pastor Alex Flores desde Colombia. Si puedes, Alex, nos saludas. Tenemos a Alex Brito desde República Dominicana, que quisiera que nos saludara. Tenemos por aquí también al Pastor Jairo, también que nos visita desde Colombia. Entonces, y tenemos también a Timothy, que es un joven de aquí de canadiense, latino-canadiense. Así que me encantaría. Está el Pastor Enrique, también de aquí de Bogotá. Excelente, el Pastor Enrique. Así que me encantaría que cada uno pues abriera su micrófono en más o menos el orden que dijimos: Alex Flores, Alex Brito, Jairo, Timothy y Enrique, y nos digan algo acerca de la próxima generación, un desafío, una esperanza que tienen para la próxima generación, algo que Dios mueva su corazón en este conversatorio esta noche. Adelante, Alex, si puedes, te damos a ti Bueno, no, aquí estoy conectado y bueno, un saludo para todos. Me alegra muchísimo que podamos conectarnos y aprender y entre todos construir este pensamiento y ese planteamiento tan interesante. Yo pienso que para mí es algo positivo las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones pueden romper muchos moldes que en cierto momento ya están frenando a la iglesia en algunos aspectos. Entonces, mi expectativa es muy alta y estoy muy motivado por ver lo que pueden hacer las nuevas generaciones a través de la iglesia, a través de lo que se está viviendo. Entonces, pues para mí es una motivación muy fuerte y un reto de poder contribuir para levantar, apoyar y potenciar esas nuevas generaciones.
Gracias, Alex. Y vamos a movernos al pastor Alex Brito desde República Dominicana. También unas palabras introductorias así hacia la próxima generación. Y buenas noches, muchas bendiciones. Un placer estar con ustedes acá una vez más en este encuentro virtual. Bueno, las nuevas generaciones tienen como característica primaria, digamos, positiva, y es que son personas sociales, aunque algunos entienden que no. La generación pasada entendemos que no, pero lo que pasa es que las relaciones sociales se dan de una forma distinta a cómo interactuábamos nosotros, los de generaciones anteriores. Y entonces eso es positivo porque al tener interacciones sociales nos facilita a nosotros también aprovechar los medios que ellos tienen a su favor y los que por supuesto que usan para entonces introducirlo en el liderazgo, ya que una de las características también es que no le gusta mucho lo que son los compromisos en las instituciones. Es decir, las instituciones para ellos les genera algún tipo de pavor. Es una buena oportunidad para interactuar con ellos. Algo interesante es que nosotros siempre tenemos que llevar roce con todas las generaciones más antiguas, los que nos anteceden, como la generación posterior a la nuestra, porque de hecho así se dio el relevo con nosotros, así se dio. De manera que un efusivo abrazo a ustedes. Creo que va a ser un conversatorio interesante, porque las nuevas generaciones, a pesar de lo que piensan mucho, tienen mucho que aportar, mucho que dar, y lo vamos a ver entonces en este conversatorio que vamos a tener en esta noche. Abrazos. Gracias, Pastor Brito. Qué excelente tenerte, y tú vas a estar compartiendo unos breves momentos, hacer un recuento, ¿no? de las generaciones que hemos estado, Así es. que hemos tenido a través de los últimos 50, 70 años, más o menos. Así Pero es. antes de entrar a ese recuento, porque cada generación tiene sus desafíos, tiene sus características, pero quisiéramos escuchar del pastor Jairo Cruz, ahí desde Bogotá, Colombia también, qué representa pensar para usted sobre las próximas generaciones. Bueno, muchas gracias, queridos pastores, por esta hermosa oportunidad de poder compartir y reflexionar frente a un tema tan importante y tan líquido, podríamos decirlo, ¿no? Un sociólogo, Simon Bauer, dijo que esta era una sociedad líquida, una sociedad difícilmente aprehensible, es como agua. Y ahora hay un señor, un escritor argentino, Agustín Laje, que ha llamado Generación Idiota, y pues él dice, no se ofendan con el título de mi libro, sino más bien busquemos la definición desde el griego, es lo que dice y muestra cómo tenemos un tremendo desafío producto de la globalización, producto de una pandemia que deja rezagos, y tenemos nosotros como líderes cristianos un tremendo desafío de una generación de la inmediatez, una generación que ya no va a escucharnos un sermón de 1 hora, ya no va a escucharnos, ya no quiere estar en la iglesia 2 horas, 2 horas y media, sino que ellos están buscando cosas como muy rápidas y se distraen demasiado rápido. Así que creo que tenemos una generación que necesitamos aprender a dialogar con ella, y que tengamos las estrategias necesarias, las estrategias efectivas para que hagamos un gran equipo y que le cambiemos la forma a lo mejor al mensaje, pero no el contenido, no el fondo, porque estas generaciones requieren un dinamismo diferente y como lo decía el pastor Brito, indudablemente, si somos inteligentes, como dijo el pastor Alex, discernimos los tiempos en los que estamos viviendo, pues vamos a poder sacarle provecho a un Cristo de siempre con unas metodologías nuevas para poder llegar a estas nuevas generaciones. Así que muchísimas gracias por este espacio. Muchas bendiciones.
Pastor, le pediría a Pastor Jairo que por favor nos comparta esos recursos que usted citó ahí en el chat. Sería muy interesante para las personas que miren este video, que también podamos poner ahí en las notas estas perspectivas sociológicas y demás que usted nos comparte, porque sí, estamos confrontando a una nueva generación muy diferente y es una nueva generación que, como usted dice, con una subcultura que la estamos encontrando por doquier, una cultura de una generación globalizada, sean coreanos, sean brasileros, sean latinos, sean europeos. Tenemos no solo que empezar ya a pensar en nuestros propios contextos, sino que en este espacio que se está creando global, digital, virtual, donde muchos están incurriendo. Entonces, muchas gracias por compartir y por favor, ya compártanos eso y lo vamos a Claro que sí, poner ahí. pastor, con mucho gusto. Excelente. Y bueno, tenemos a Tim y después creo que tenemos también al pastor Enrique. Timothy, cuéntame, dime, cuando tú piensas en la próxima generación, explícame. Estábamos hablando antes de empezar a grabar, que tú decías, no, yo con 25 años me siento que no soy de la próxima generación. Ya sí pasó. Ya eso no soy yo. El otro. Pero gracias por invitarme, ¿cierto? Realmente voy a decir unas cosas. No sé si soy educado para hablar de ese tipo de cosas, porque realmente, o sea, estoy muy nuevo a esto y no hablo tanto. Soy un poquito de un introvert, right? Sí. Pero estoy viendo que, o sea, cada generación dice que va a ser última generación y ya viene Cristo, right? Y noto que cada generación se pone peor. Y what I mean by that es que los generaciones están más expuestos a cosas, están viendo más cosas en una edad más joven, ¿cierto? Por ejemplo, tú sabes que aquí en Canadá ahí era el parade de los homosexuales, ¿cierto? Entonces, justamente hoy estaba hablando con mi esposa y ella estaba en Twitter y estaba viendo todas las noticias y todo eso. Y dijo, imagínate que ahí en el parade tenían gente disfrazados ¿cómo digo esto? En una manera más sutil, la parte íntima del hombre, gente disfrazada así, y gente caminando desnudos en la calle, en esa parade. Y dijo, mira, imagínate, vi un video que un hombre ahí caminando en cuero y que un niño estaba ahí enfrente, y el niño le vio todo. Y dijo, eso no es algo que cuando yo tengo hijos que quiero que estén expuestos, ¿cierto? Y noto también que, no sé si en Dominicana, en Estados Unidos es el mismo, pero en las escuelas le están como poniendo eso en su mente de que tú no tienes un género, que tú puedes escoger tu género. Y le están confundiendo, ¿cierto? Que si tú quieres cambiar, está bien, no hay problema. Y también hay leyes, no sé si hay partes donde el niño escoge y el papá no puede decir nada. El niño puede escoger su género. Eso es algo grave, ¿cierto? Que estamos confundiendo a los niños en una manera loca. Pues Sí. gracias, Timothy. Tienes mucha razón. Mis hijas, yo tengo 3 hijas, jóvenes adultas también, en los 30 años. Y el mundo de tus hijos, Timothy, el mundo de mis nietos, va a ser un mundo muy diferente al mundo que yo viví, a la adolescencia que yo tuve, igual que fue muy diferente a la adolescencia que tuvieron mis padres. Y tienes mucha razón, es el mundo y las sociedades latinas, europeas, norteamericanas, pues hay un gran auge en todo lo que es esto, el género, y esto pues obviamente
es un ataque frontal, sobre todo contra la niñez. Es muy difícil. Aquí en Canadá, como tú dices, Timothy, muchos maestros y demás no saben cómo lidiar, porque el camino que se está trazando es un camino de confusión y un camino que va a complicar y va a abrir grandes complicaciones a través de este concepto fluido del género, que ya no solo es que tú decides lo que eres, sino que lo más complicado es cómo fluctúa, cómo lo sienten. Un día se sienten así, otro día se sienten de otro. Entonces es una gran confusión, y tenemos que tener una gran compasión por estas personas que caen en esos errores, en esos caminos, y sobre todo que Dios nos dé sabiduría a cómo ser luz y cómo ser sal en medio de estos tiempos. Así que sí, tú representas y nos tocas un punto muy, muy, muy real, y complicado para la próxima generación. Y qué bueno que podamos conversar juntos para saber que Dios nos dé la sabiduría cómo poder avanzar y cómo poder darle las herramientas a tu generación y cómo podernos parar junto con ustedes hacia el futuro. Hermano Pastor Enrique, también le damos la bienvenida y abra su cámara, su micrófono, y si quiere comparta también cuando usted piensa en los desafíos o en la próxima generación, que es lo primero que le viene al corazón, a su mente. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estos espacios. Gracias, pastorales, por la invitación. Y gracias a todos los pastores por este conversatorio muy interesante. Bueno, ¿qué podemos decir de esta generación? Pues que es una generación única, porque no hay precedentes de alguna generación que haya tenido que enfrentarse a la problemática social que tenemos enfrente de nuestras narices. No hay precedentes de tener una cultura demonializada casi que en todas las áreas. No hay precedentes de un crecimiento tecnológico tan invasivo como este. No tenemos precedentes de una generación así. Entonces, esto implica muchas cosas, ¿no? Implica que nosotros como iglesia debemos de estar conectados a la fuente, que sí tiene las respuestas para esta generación. Y nosotros como iglesia somos privilegiados porque tenemos lo que jamás la tecnología, jamás la cultura, el entretenimiento, jamás Hollywood puede darle a un ser humano. Y es vida. La vida del Espíritu la aporta la iglesia. Y el mayor recurso que tenemos nosotros obviamente es el Espíritu Santo. Y pues como somos pastores, yo solamente quiero tomar un apunte y traer a colación el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo para las últimas generaciones. Porque así como estamos nosotros divisando, pensando, planificando y preparándonos para atender esa problemática muy sabiamente, pienso que el Señor Jesucristo ya lo tiene planeado. Y lo dice así, muy sencillo, dice, mas esto lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y es interesante, ¿a quién nombra de primero? Dice, a vuestros hijos, vuestras hijas y vuestros jóvenes. Así que Dios tiene en este momento el plan para cómo enfrentar una sociedad abrumada por las redes sociales, una sociedad que ofrece todo tipo de distracciones, entretenimiento, pero al igual la sociedad más vacía que existe, sin identidad,
la sociedad más frágil que existe, hablando de los jóvenes. Una sociedad que está totalmente confundida y que precisamente está buscando, y alguien lo decía ahorita, la iglesia no puede venir con un sermón y tratar de convertir a las personas a punta de sermón. Creo que la solución es la misma que Jesús tuvo cuando estaba en la tierra. Levantar hombres como el apóstol Pedro, que no eran muy doctos, pero sí eran muy apasionados. Y ese hombre, con un solo mensaje, lleno del Espíritu, convirtió a 3,000 en su único primer mensaje. Yo creo que es tiempo que la iglesia dejemos de predicar 3,000 mensajes y no convirtamos a ninguno, sino que más bien con gente llena del Espíritu Santo vamos a hacer maravillas en este momento, porque los jóvenes están pidiendo experiencia. Hoy se paga por vivir experiencia, y esa experiencia se la están dando las drogas, se la están dando la música, bueno, de todo tipo de cosas, pero la mayor experiencia que una persona puede encontrar es la que tiene la iglesia, porque la iglesia tiene la experiencia de conectar al hombre con su creador, abrirle el cielo a cada persona. Así que es un desafío maravilloso y ojalá todos podamos estar a la altura y darles con hechos, no palabras, religión, liturgia, sino darles la mejor experiencia del mundo. Como dijo Jesús, si siguen bebiendo de esta agua, seguirán teniendo sed, pero si beben del agua que yo les daré, no tendrán sed jamás. Muchas gracias, Pastor Enrique. Gracias, muchas gracias Casi por predico. Sí, no, pero excelente, porque verdaderamente nuestro Señor Jesucristo, sí, Él es la cabeza de la iglesia, y yo siempre tengo que recordarme cuando yo veo el mundo, cuando veo la iglesia, tengo que siempre recordarme, no, pero la iglesia tiene una cabeza, no, pero el Espíritu Santo tiene la iglesia y la va a llevar y nos va a enseñar y nos va a dirigir. Así que gracias por recordarnos esa verdad tan real y tan consistente. Así que bueno, vamos a volver aquí a Alex Brito. Y Alex, tú vienes preparado para darnos un recuento breve acerca de las generaciones que hemos, o sea, que hemos vivido y cómo hemos llegado hasta aquí. Así que Sí. el tiempo es tuyo. Sí, muchas gracias. Interesantísimo el tema de hoy acerca de las generaciones, un tema sumamente apasionante. Y hay que decir de plano y de entrada que una generación está compuesta, ocurre cada 15 años. Es decir, cada 15 años hay una nueva generación. Y lo interesante es que nosotros somos cogeneracionales de las personas que existen en nuestra generación. Es decir, yo soy de la generación de mi papá también, porque vivimos en la misma generación, coexistimos en la misma generación y en la misma época. Entonces, yo soy de su generación. Yo no soy coetáneo con él porque él nació en una época distinta, pero como vivimos, coexistimos en un mismo rango de tiempo, somos de la misma generación, lo cual nos permite entonces entender y comprender algunas cosas. Los expertos los han dividido en tiempo. La primera generación le llamó la generación silenciosa. Estamos hablando del año 1928, 1945, cuando ahí la Segunda Guerra Mundial fue un elemento importantísimo. Los jóvenes entre 20 y 40 años tuvieron que participar en la guerra. Y hubo un gran problema ahí porque se le llama justamente generación silenciosa, que los jóvenes ni eran vistos ni tampoco tenían oportunidad de ser escuchados. De modo que esta gente sufrió mucha discriminación, cambios culturales, cambios sociales, problemas económicos serios, producto de la Guerra Mundial, lo cual también produjo escasez, todo el orden de la palabra. Luego entonces pasamos de la generación silenciosa, nosotros pasamos a la generación, a los baby boomers, que son quizás nuestros abuelos, nuestros padres. Mi padre, por ejemplo, es baby boomers.
porque nació justo en 1946, esa generación del 46 al 64. Fue caracterizada por la Guerra Fría. Aquí nace y se explota lo que es la revolución sexual. Fueron testigos esta generación de muchos cambios de tipo cultural, cambio de orden sexual, que ha sido siempre el tema por donde los jóvenes han sido más, digamos, más atacados. Ya lo decía ahorita Tim en su intervención, y no es algo nuevo. También la generación, los baby boomers lo sufrieron bastante. Hubo también cambio tecnológico en los baby boomers, y el tema de la globalización fue un cambio cultural importante. La economía sufrió, porque aquí vino la Gran Depresión de la década de los 70 años, la crisis económica en los años 70, la Gran Depresión, escasez. Esa fue la característica principal de los baby boomers. Luego viene la generación X, los Generex, que en 1965 al 80, ahí estamos la mayoría de nosotros. Yo soy Generex también. Los Generex o generación X, también caracterizada por la gran crisis económica, por los cambios en la composición de la familia. Aquí entonces comienza a verse más marcado el cambio en la composición familiar. Aquí las personas comienzan a expresar, por ejemplo, uniones entre personas del mismo sexo, más proliferación entre personas que tienen preferencia sexual, entre personas del mismo sexo, y que además exigen derechos. Entonces también comenzamos a ver estas crisis que se dio por aquí entre las culturas, ¿no? Y las personas que tienen preferencia por personas de su mismo sexo. Pero también hubo muchos cambios culturales. La generación X ha vivido una serie de cambios culturales significativos, problemas de tipo racial, una generación que se preocupa mucho por su bienestar económico, es decir, ausentismo. La generación X fue quien más sufrió el ausentismo de los padres, porque aquí en esta década las mujeres comienzan a tener un protagonismo que no tenían en las generaciones anteriores. Los Generex comienzan, por ejemplo, a tener derecho al voto en algunos países del mundo. Las mujeres salen de sus hogares al trabajo productivo, a la labor remunerada, lo cual trae una crisis interesante en la familia, y niños criados por terceros o niños criados solos, y comienza entonces esa crisis familiar de identidad en la generación X, que se va a acentuar en las generaciones por venir, dicho sea de paso. Entonces, la generación X se caracteriza por ser muy competitivo. La mayoría de las personas que tienen éxito económico pertenecen a la generación X, son Generex. La mayoría, entre 1965 y 1980, porque son muy proactivos, muy arriesgados, muy creativos, y como vienen de una generación de crisis, entonces nada le detiene. Toman riesgos, pero ese riesgo también se paga alto, porque hay una descomposición familiar que comienza a acentuarse en esta generación X. Luego de ello pasamos a los millennials, que comienza en el año 81 hasta el 96. Los millennials que se caracterizan ahí porque comienzan a estudiar, los padres se endeudan para pagarles los estudios, tienen que tomar un crédito estudiantil la mayoría, lo cual hace que cuando inicien su carrera laboral pues se vean endeudados. La deuda trae crisis familiar, crisis matrimonial, crisis personal y existencial. La competitividad en el mercado laboral se acentúa mucho en la generación millennial. Es decir, es una generación muy competitiva. Si tú no tienes competencias, será desplazado. Entonces, por eso le genera mucha crisis, porque los millennials necesitan estar a la altura de las circunstancias, distinto a la generación anterior, que ya tienen una estabilidad económica, ya tienen cierta estabilidad. Los millennials todavía están buscando esa estabilidad, y estar a la altura de las circunstancias le provoca
mucha crisis, mucha incertidumbre, y eso entonces hace de esa generación una generación de crisis, la generación millennial. Pero por supuesto, la tecnología va en evolución, los millennials son muy tecnológicos, vieron el nacimiento y la expansión de la internet, no como nosotros los Gen X, que somos híbridos, somos migrantes, tuvimos que migrar, ellos no, ellos son nativos digital. Eso hace entonces una generación que se distancia un poquito más de la nuestra. En cuanto a la fe, los millennials ya son más exigentes, más cuestionables, son personas más inquisitivas, no creen porque sí, sino que hay que darle una razón, una explicación de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que ofrendar? ¿Por qué? Entonces son más inquisitivos, son más, hay que darle más explicaciones, distintas a la generación nuestra que éramos más sumisos, más obedientes. Estos son más inquisitivos, lo cual también trae una crisis porque algunos padres tienden a ver esto como falta de autoridad o falta de respeto, lo cual no necesariamente es así, sino que una generación informada, y como generación informada, entonces ellos requieren información, y esto es interesantísimo que la iglesia pueda entenderlo, que hay cosas que hay que explicárselas así porque sí a esta generación. Bueno, y caemos entonces a la generación, a la generación Z. Los Z son los nacidos entre el año 97 y 2012. Esta generación Z es caracterizada porque son nativos digital 100%. Aquí hay mucho más, digamos, avance, más oportunidades porque el trabajo se ha diversificado mucho más a lo tecnológico. Tienen una capacidad para la tecnología increíble, pero tienen el problema del compromiso. La generación Z es muy dependiente de sus padres. Es decir, para algunas cosas son muy independientes, pero para otras son dependientes total, absolutamente de los padres. Crecen problemas de la tecnología, de los medios tecnológicos, como el ciberbullying, por ejemplo, un problema mundial. La depresión es una característica muy acentuada en esta generación. Incluso los psicólogos y psiquiatras tienen consultas muy prolongadas, muy a menudo de jóvenes entre 12, 13, 14 años que no tiene aprecio de ningún tipo por su vida, y ese es un problema que la iglesia tiene que enfrentar, porque a la iglesia también le toca esto. La iglesia también. Los Z no tienen ningún tipo de apego por los asuntos políticos, no les gustan las cosas serias como la política, la institucionalidad. Si tú le preguntas a la generación Z quién es el presidente de tu país, fácilmente no sabe. Vi algo que me causó asombro, es que entre un 35 y un 40% de estos jóvenes no sabe quién es su presidente, cómo se llama. Es decir, y cosa interesante, porque es que para ellos eso no es importante. Y las iglesias son instituciones, y entonces las iglesias también se ve acentuada en esta crisis, porque para ellos la iglesia forma, digamos, algún tipo de barrera con relación a lo que ellos viven a diario y lo que la iglesia realmente profesa. Pero hay esperanza. Por ejemplo, los Z son muy sociales, son personas muy dados a ayudar, proactivos, son personas altruistas, tienen un conocimiento extraordinario de la tecnología que puede ser muy bien utilizado por las iglesias. Pueden manejar, por ejemplo, el canal de la iglesia, las redes sociales de las iglesias, diseños gráficos, diseños visuales que le llegan a los jóvenes, saben cómo se utiliza la tecnología para llegar a su propia generación. Son creativos, son innovadores, eso puede aprovecharlo muy bien la iglesia, porque la iglesia ha de estar renovándose. Son
flexibles y se adaptan, tienen facilidad para adaptarse. Es decir, tú lo llevas de aquí a otro país y en 2 o 3 semanas ya están adaptados a la vida de ese otro país. Y tienen una capacidad extraordinaria para el trabajo colaborativo. Les encanta trabajar, ser colaborativo, colaborar. Y eso es importantísimo en esta generación, los nacidos entre 1997 hasta el 2012. Ya de ahí en adelante existe otra generación, pero que están muy, muy niños, que son los llamados alfa. Ahí tenemos un problema bastante serio en los alfa, porque ahí están los nacidos en la pandemia. Los nacidos en la pandemia, y ahí entonces en 15 años vamos a ver una gran crisis producida por ahí. Algunos médicos dicen que sí, que la pandemia acentuó muchísimo la crisis, el encierro, el estar encerrado, el encerramiento, el confinamiento, acentuó crisis de tipo psicológico y las enfermedades mentales incrementaron enormemente. Yo pienso que uno de los principales retos de esta nueva generación es una nueva forma de liderazgo. Nosotros, lo de la generación anterior, lo de la vieja guardia, decimos acá, lo de la vieja escuela, nos cuesta mucho entenderlos, comprender su forma de interactuar, su forma de aprender, su forma de comunicar. Nos cuesta muchísimo. Entonces, si no entendemos eso, el paso, el relevo generacional va a ser muy complicado. Entonces, como a ellos no les interesa mucho las instituciones, ahí se ve entonces una gran crisis de liderazgo en las iglesias y también en la vida secular, en la política también. En mi país, por ejemplo, tenemos una gran crisis, digamos, de líderes políticos, porque ya los que son líderes y gobiernan pasan de 75 años de edad. Entonces no se ve en el tiempo inmediato un relevo generacional. Eso también sucede en la iglesia. De todos modos, la generación Z, esta generación que nos toca lidiar, tiene sobre sus hombros continuar, ¿no? Continuar el relevo. Y creo sin lugar a equivocarme que quienes llevamos la parte más pesada somos las generaciones anteriores. Es decir, somos nosotros quienes tenemos el reto de entenderlos a ellos, sin que se pierda la esencia, sin que se pierda la visión, sin que se pierda el contenido. Tenemos la obligación de entenderlos a ellos y llevar la palabra a ellos de forma tal que ellos puedan entenderlo en su idioma, en su jerga, en su lenguaje, sin que se pierda la esencia. Hay un texto que me gusta mucho en la Biblia, y ese está en Génesis 33, capítulo 33, verso 12 al 20. Cuando Esaú se reunió con Jacob después de tanto tiempo, él le dijo, caminemos juntos. Y Jacob sabiamente le dijo, no, vete delante, que yo me voy al paso de la generación más anterior, la generación más joven. Me voy a ir con los jóvenes, con los niños, con los ancianos y al paso de los animales. Es decir, ahí de plano veo una empatía interesante de Jacob con la generación anterior. Y veo también que Jacob entendió muy bien que hay que ir al lado de ellos, que hay que caminar al lado de ellos, comprenderlos, ser menos, digamos, menos sermoneros y más, digamos, más aplaudirlo en las cosas que ellos, porque pienso que sí, que ellos pueden y están preparados si les ayudamos para que sean parte del relevo generacional. De modo que pienso que estos son un recuento de las generaciones y esta generación, por supuesto, tiene el reto más grande, que es, digamos, el reto de la identidad personal, porque por todos los medios tienen mucha información y el ellos decodificar y codificar esa información les cuesta bastante, porque son tan variadas, tan rápidas, tan repentinas, que a veces no da tiempo a asimilarla. Pienso que hay un gran reto ahí, pero nosotros podemos ayudarlos a ellos porque tienen mucha potencialidad. Ese ha sido un recuento de las generaciones, desde la silenciosa hasta la generación Z, la generación nacida entre el 97 y el 2012. ¿Qué pasó, Otto?
Alex, gracias. El Pastor Brito, excelente. Una de las cosas que escucho y que me encantaría que pudiéramos, los que estamos aquí conectados, reaccionar. No sé si te escuché bien, pero lo que yo percibí es que tú dijiste que nos cae a nosotros, a la generación X, a los baby boomers que quizás están más atrás que nosotros. La responsabilidad es nuestra, porque nosotros estamos ocupando esos lugares, esos espacios, esos roles de autoridad, de liderazgo, de dirección. Y estamos pensando no solo en familia, sino que estamos pensando también en iglesia, estamos pensando también en empresas, ¿sí? Me encantaría saber qué es lo que, al escuchar el desafío que tienen las próximas generaciones y al escuchar las características de ellos, ¿cómo podemos empezar a delinear nuestro rol como generación que está por delante, pero que tiene la autoridad, tiene la posición, tiene el centro del espacio? O sea, y esto no es fácil, porque lo hemos visto generacionalmente, no ha sido fácil las transiciones, y por ende vemos crisis de liderazgo en todas las esferas en este caso. Quiero que pongan su mano o abran su micrófono y digan, ¿por qué es tan difícil? Quizás, ¿qué tipo de cosas, cómo tenemos que delinear nuestro rol? ¿Qué tipo de cosas tenemos que ceder? ¿Qué tipo de habilidades necesitamos nosotros? Me refiero a los baby boomers, a la generación X y hasta cierto punto aún a los millennials. Tienen que empezar a incurrir con esa misma postura para poder, para no perder, diría yo, la generación Z, la generación alfa. Así que, a ver. Sí, pienso que igual que como ocurre con el padre, es decir, el compromiso siempre será del padre hacia el hijo. Sí, el hijo no está comprometido con el padre. El compromiso siempre será del padre hacia el hijo. Claro está que si hemos cumplido bien el rol de padre, si hemos cumplido a cabalidad el rol de padre, eso se va a transferir cuando seamos viejitos, pues los hijos tendrán también, van a reciprocar todo eso que hemos hecho con nuestros, que hemos hecho con ellos, nos van a reciprocar. Pero si se ve, por ejemplo, la generación nuestra estaba muy enfocada, por ejemplo, en tener familia, en tener empleo, en tener estabilidad. La generación Z no. Fácilmente tú encuentras un Z que dice, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos. Yo voy a adoptar un niño cuando tenga cierta edad, cuando tenga 40, adopto un niño. Entonces, ya ahí me está dando unas pautas de distancia con relación a la interacción social que teníamos nosotros. Entonces, pienso que una cosa que funciona para el relevo generacional es dar oportunidad, sin temor a que se equivoque. Hay que dejar que cometan errores, que se caigan y se levanten, que se caigan y se levanten. Fíjate, vuelvo de nuevo a Génesis. Dice Jacob, yo iré al lado de los niños, de los jóvenes, de los ancianos y de los animales. Es decir, voy a ir al lado, yo lo interpreto, claro está, no lo dice la Biblia, pero yo lo interpreto, voy a ir al lado y si se cae, le voy a dar la mano, no lo voy a dejar en el suelo, pero que él va caminando. Entonces pienso que esa es una excelente manera de dar el relevo, el salto generacional, es acompañarlo, permitir que ellos tengan responsabilidades, que cometan errores y aprendan de ellos. ¿Eh? Esa es una muy buena forma.
que aprendan de ellos. Y nos cuesta a nosotros ir soltando un poquito, soltando un poquito. No sé por ahí, no sé allá en Colombia cómo será, pero en República Dominicana, en Santo Domingo, a los pastores los retira la muerte del púlpito cuando Dios se lo lleva. Entonces yo creo que no debe ser así. Hay un momento donde físicamente ya nuestras facultades no son. Entonces es el momento para ir dando el cambio y aprovechar esa oportunidad que tenemos para darle a ellos la oportunidad y a mí acompañarle, consejero, sabio consejero. Entonces esa debe ser la postura nuestra, es permitir que ellos aprendan, que pongan en ejecución lo aprendido, que cometan errores, que aprendan de ellos, pero estar al lado de ellos como Jacob para extenderle la mano en caso de que sea necesario. El término clave para esta generación es confianza. Confianza, darle confianza y aprovecharlo en su caminar. Pienso que así se va a dar la transición de manera efectiva en mi postura. Gracias, Pastor Brito. No, a mí me encantaría escuchar si hay alguna interacción, otra también de parte del Pastor Jairo, el Pastor Enrique, de parte de Alex Flores. Timothy, si estás por ahí también, ¿cómo te cae ese desafío, ¿no? Que estamos conversando. Así que, ¿cómo podemos motivarnos unos a otros a esta soltura, a salirnos del centro, a adoptar el paso al ritmo de esa próxima generación, como sugiere este modelo de Jacob moviéndose con su familia y ese modelo también lo vemos a través de ese peregrinaje, ¿no?, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, de adoptar no el paso de los ligeros, sino un paso medio, un paso más despacio para poder reaccionar, para poder apoyar, para poder intervenir. Ese es un lindo modelo. No sé si alguien quiera añadir, preguntar, darnos otra perspectiva, porque esa es la clave y yo creo que eso es lo que tenemos que motivarnos y conversando de esta manera aprender unos de otros cómo nos está funcionando todo esto. Tim, adelante Timothy, abre tu micrófono y comparte. Aunque estaba escuchando a Alex hablar y dos cosas noté. Todo ese tiempo yo pensé que era el milenio, pero él dijo que el milenio es, no, que el Gen Z es de 97 hasta 2012, ¿cierto? Y yo nací en 98, eso significa que soy Gen Z. Y yo pensé todo ese tiempo que era milenio. O sea, eso me acabo de abrir los ojos. O sea, me siento un poquito más joven ahora. Interesante. Sí. La otra cosa es que estaba hablando de los Gen Z y que muchos de los no se quieren casar. Y eso es cierto. Y yo pienso que hasta yo, antes de casarme, yo dije, no me caso. Pero por las estadísticas que dicen que como 50% de los matrimonios terminan en divorcio. So yo dije, ¿por qué me voy a poner en eso si 50% fallan? ¿Cierto? Si yo voy ¿cómo es skydiving? Tirarme un avión con el parachute, ¿cierto? Y el instructor me dice, mira, tienes 50% chance que este parachute no se va a abrir. Yo digo, mejor no me monto y mejor no me tiro del avión, porque si tengo 50% de chance que no va a abrir, mejor no lo tomo y me quedo en el avión. Eso es muy, algo de mi generación también, todo es muy caro, las casas muy caro y más probable, especialmente ya alfa, no pueden comprar casa porque tienes que estar orando por mucho tiempo y es algo muy como impresionante que de pronto
el próximo generación no van a poder comprar porque solo van a poder rentar, porque toca mucho tiempo orando y no tienen ese tiempo, ¿cierto? Entonces, los challenges que vienen con cada generación. Eso es todo. Absolutamente. Gracias, Tim. Muy interesante, muy importante. Exacto. Pero espero que te anima el hecho de que estamos desafiando al liderazgo de la iglesia a que no solo mande a la próxima generación a saltar del avión con un paracaídas que quizás se abre o no se abre, sino que les podamos decir, mira, estamos cayendo, pero vamos cayendo todos juntos. Y el Señor nos tiene a todos de la misma manera que ha tenido de generación en generación. Ese es el testimonio que podemos ver a través de las Escrituras. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, pero qué hermoso que podamos tener este diálogo para poder entonces escuchar a esa próxima generación decir cosas como la que tú estás reflejándonos, ¿no? Entonces, qué hermoso. Espero que eso sea de ánimo. ¿Alguien más? Y ya yo creo que el tiempo se nos está yendo. Está muy bueno el tema y tenemos aquí Muy ya las interesante. 9:10. Pero a ver, ¿quién tiene más? ¿Alguien más? No sé si quiera, Alex, si quieres añadir algo, o Flores, o tú, Brito, que Sí. redondees esto y aterrices el avión con Sí, todos, con los paracaídas. Y me encantó la alegoría que hace el símil que hace Tim, porque ciertamente pensé que solamente era un sentir de mi país y veo que es globalizado. El mismo sentir Sí. es global. Es decir, la generación Z se caracteriza por no tener tanto compromiso, es decir, la vida libre, sin compromiso. Pero eso viene dado por estereotipos, por asuntos infundados que no necesariamente tiene que ser real. Entonces, precisamente la iglesia está para contrarrestar esos estereotipos, precisamente para eso. Es decir, cuando todo el mundo va en picada, la iglesia no puede correr en picada, decir, no, aunque vamos en picada, podemos tomar otra trayectoria. ¿Ves? Podemos tomar otra trayectoria. Entonces, una cosa importantísima es cuestionarles a ellos. ¿Qué tú crees sobre la fe? ¿Qué te parece el matrimonio? ¿Qué tú crees acerca de las parejas del mismo sexo? Es decir, cosas que no hablábamos antes, digamos, tenemos que hacerlos ahora. Entonces, el compromiso es una de las cosas que más, pues digamos, identifica a esta generación, o la falta más bien de ese compromiso, pero que esa falta de compromiso viene dada por un cúmulo de información que recibe a diario. Es un cúmulo de información negativa que recibe a diario y la capacidad de procesar esa información no es tal como la capacidad de información que recibimos a diario. Entonces, distinto a nosotros que o escuchábamos el consejo de papá o de la tía o del abuelo, pero ya la generación tiene información por todos lados y eso entonces a veces tiende a confundir. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser más abiertos, menos religiosos la palabra y más abierto con ello. No, mira, el matrimonio es importante. Aunque tus compañeros en el colegio te digan que no, es importante decirle por qué. Eso te da estabilidad a ti, te da estabilidad económica, te da estabilidad social, estabilidad emocional. En todo el sentido te va a dar ventaja y esas son las cosas que nosotros tenemos que decir. Entonces pienso que esta generación tiene, por supuesto, un gran reto, un gran compromiso, y nosotros, las generaciones anteriores, tenemos también el deber y el compromiso de acompañarles en el proceso, acompañarles en el camino, enseñarle el camino, decirle por ahí, no tomarle de la mano, pero sí señalarle para que ellos vivan su propia experiencia. Una cosa que no falla es el apoyo.
ellos deben saber siempre que tienen un refugio. Y muchas de las cosas que no tienen los jóvenes, la generación de ahora, es un refugio. Por eso ustedes ven que caen en drogas, que caen en pandillas, que caen, porque eso sí les genera algún tipo de refugio. Entonces, si los padres son un refugio, si la iglesia es un refugio, si el hogar es un refugio, ellos regresarán allá. Cuando tengan su crisis, regresarán allá porque para ellos es un refugio. Entonces, ese es el compromiso serio que tenemos nosotros con esta nueva generación. Apoyarles, acompañarles y que servirle de refugio para sus crisis que indiscutiblemente las van a tener. Amén. Amén. Excelente, excelente. Bueno, no sé si una última oportunidad de añadir algo, preguntar algo. Si no, yo quiero agradecerles a ustedes por conectar, por estar dispuestos aquí de conversar juntos, que pudiéramos grabar este tópico, este tema, y que lo podamos estar compartiendo. No sé si hay alguien más que quiera añadir algo. Yo quisiera algo. como estar acotando algo, no sé si pueda. Claro, por favor. Es algo más experiencial permíteme un momento, es algo mucho más experiencial que referencial. Pero cuando yo entré a la universidad, venía de un modelo de liderazgo juvenil cristiano. Y cuando llegué al liderazgo juvenil, mi modelo siempre había sido el liderazgo, ¿no? El líder está debajo del liderado. Y cuando llegué a la universidad me estrellé como docente porque llegué a tratar de ser líder y ellos serían mis alumnos, y entonces en un principio llegué como un profesor muy rígido. Yo digo que más que clases les estaba era predicando, y de un momento a otro, tú sabes, y Alex lo sabe, al finalizar en el semestre califican al docente, y eso es importante para la decanatura y para la universidad. Y todos decían que el gran problema mío era que tenía una barrera, no me acercaba al alumno, y había muchas quejas acerca de eso. Entonces, para mí fue muy frustrante porque yo creía que había hecho bien el trabajo, porque di todo mi tema, pero me di cuenta que el problema está en que ellos ya no esperan tener a alguien arriba que me diga dónde tengo que llegar, sino esperan es alguien que esté a mi lado, que me diga cómo lo podemos lograr. Cambié mi modelo, ahora soy de los profesores mejor calificados porque hablo su idioma, entiendo sus vidas, y el gran problema que me parece a mí que enfrenta la iglesia hoy en día es que va a tener que cambiar ese modelo, que tenemos de liderazgo, donde yo estoy encima tuyo y tú vas a hacer lo que yo te diga, porque bien sea Dios me puso, Dios me dijo o Dios te dice, y vas a tener que comenzar a decirles, yo no estoy arriba, yo estoy a tu lado, soy tan humano como tú, tengo tantas luchas como tú, soy tan fácil como tú y entiendo todo eso. Entonces a mí me tocó, se los voy a decir así, literalmente aprender su música, conocer sus tendencias, conocer sus perspectivas. Y si la iglesia no comienza a entender esto, se va a quedar con muchos riesgos de quedarse sin miembros y quedarse sin juventudes dentro de sus templos, porque los muchachos hoy en día, su motivación no está en querer ser líderes, ni está en querer lograr un cargo como lo que ofrecemos en los cursos de liderazgo en las iglesias. Ellos lo que quieren hoy en día es totalmente experiencial. Ellos quieren vivir una experiencia, ellos quieren acercarse a una experiencia, y entonces nuestra predicación, nuestra alabanza, nuestra forma de liturgia, pues tiene que llegarse a lo más experiencial. Y obviamente ahí faltará el cristiano antiguo, ortodoxo, que va a decir, no, la palabra de Dios, es que no se trata de cambiar el mensaje,
pero sí se trata de cómo llevarles ese mensaje, ya no desde arriba en una línea vertical, sino en una línea horizontal, donde obviamente raya muy fácil la parte de, donde raya muy fácil la parte de los límites, ¿no? Las barreras. Yo creo que Alex me entienden, bueno, todos, pero Alex y Tim me van a entender un poco más dentro de las barreras, hasta qué punto soy profesor, hasta qué punto soy como ellos, hasta qué punto soy padre, hasta qué punto soy amigo, hasta qué punto soy líder o también termino siendo discípulo con ellos, y ahí es donde va a comenzar el riesgo. De hecho, muchas de las caídas de las grandes iglesias que hemos visto los documentales de HBO y todo esto, es esa raya que se ha traspasado, donde el pastor ya es tan humano que se cae en una cantidad de cosas, o es tan pegado a ellos. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Gracias, Alex. Excelente, excelente observación. Que el Señor nos ayude a todos. Una oportunidad más, si hay alguien más que quiera compartir, hemos grabado este programa y lo vamos a estar compartiendo para que lo tengan, pero que les quiero agradecer a todos por participar, por compartir, y que el Señor nos ayude a ser esos líderes imitadores a nuestro Señor Jesucristo, a que esta generación también requiere esa mezcla que decía Alex, ¿no? Ese arte, esa danza de conocer, de relacionarnos con esta próxima generación, cuidando esa línea. Pero el gran desafío es esa maravillosa manera de nuestro Señor Jesucristo, que estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Esa mezcla única que el Espíritu Santo nos puede conceder para cada interacción con la próxima generación, para cada caso que tenemos que atender, sea en la iglesia, sea en un contexto de testificarle a la próxima generación, de relacionarnos con la próxima generación. Es ese punto maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo podemos tener esa gracia? ¿Cómo podemos tener esa misericordia para la próxima generación? ¿Cómo tenemos esa paciencia para la próxima generación sin quebrantar, sin aguar, sin diluir la verdad que ellos buscan y necesitan como una generación hacia el futuro? Bueno, Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias. Espero que sigamos en estas conversaciones juntos. Una última palabra, Alex, que quieras tú clausurar. No, bueno, yo me siento complacido de estar compartiendo en esta noche con nuestros compañeros y hermanos, también de pertenecer a esta generación y ser parte. Me identifico 100% con lo que dice Alex Flores. Nosotros que estamos en interacción en otros contextos con diferentes generaciones, nos toca esa parte del acompañar, de ser padre, de ser amigo, de ser maestro, de ser consejero. Entonces, eso es lo que tenemos que extrapolar a la iglesia. Nosotros debemos ser padres, amigos, consejeros de esta nueva generación. Guiarles, admirarles, porque tienen muchas cosas que admirarles. Claro que sí, reconocerles las virtudes, las cosas buenas que hacen y, por supuesto, corregirle en amor a aquellas que no son tan buenas, pero siempre desde la perspectiva del amor y la corrección. Pienso que si eso lo logramos extrapolar a la iglesia, vamos a tener una transición sin contratiempo hacia esta nueva generación. Es mi perspectiva y mi enfoque final sobre el tema de las generaciones. Ellos pueden, nosotros debemos acompañarles en ese proceso. Amén. Bueno, que siga la conversación, que siga
estas charlas entre amigos y que Dios siga añadiendo todo lo que nos hace falta a cada uno y que el Señor nos dé realmente su favor para poder seguir conectando, seguir acompañando e invitando a la próxima generación a este maravilloso caminar con nuestro Señor Jesucristo en este regalo de vida, en este momento en el mundo que nos toca vivir, y que seamos verdaderamente esa familia de Dios intergeneracional, sea en República Dominicana, en Colombia, aquí en Canadá, y donde quiera que estemos, que seamos un verdadero ejemplo, una verdadera reflexión de la familia de Dios y del camino maravilloso que Jesús ha trazado para nosotros, para esta vida. Amén. Que tengan Amén. muy buenas noches, bendiciones Amén. a todos, hasta la próxima. Amén, Un amén. abrazo y saludos al pastor Henry Abrazo. Rubiano. Bendiciones. Conectado. Amén. Gracias. Bendiciones.